Instituto Mexicano del Transporte. Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio Gómez López, pertenezco a la Coordinación de Infraestructura de Vías Terrestres. Bienvenidos al seminario del IMT. En esta ocasión les voy a dar la plática que se llama Efecto de la temperatura en el desempeño a la fatiga de una mezcla asfáltica. Bien, el objetivo que se presenta tiene que ver con el estudio del efecto de las leyes de fatiga de mezclas asfálticas que son ensayadas a diferentes temperaturas y ver cómo afectan o cuál es el efecto de estas leyes en el diseño de un pavimento asfáltico. Como antecedentes, tenemos aquí en la pantalla lo que corresponde a un pavimento asfáltico que es de alto desempeño, el cual debe de soportar todas las cargas que le transmite el tránsito vehicular y además los ambientes climáticos que pueden ser adversos, de tal manera que el pavimento tenga un buen desempeño en el tiempo y se restringen por las deformaciones permanentes que presente este pavimento, sean bajas y controladas, y por otro lado, que el nivel de agrietamiento no lleve al pavimento a la falla en etapas tempranas. Entonces, insisto, se debe de controlar por formación permanente y agrietamiento por fatiga. Aquí en la imagen, en la parte izquierda, vemos lo que corresponde a la deformación permanente. Es el caso típico de una rodera. Estas deformaciones permanentes, pues es bien sabido que los materiales que se usan para la construcción de carreteras, pues son deformables, su deformación es permanente y es irrecuperable. Las mayores deformaciones que suelen atribuirse son a las que se están presentando, en el mejor de los casos, en los granulares, en las terracerías. No quiere decir que la mezcla asfáltica no sufra también deformación permanente. Otro deterioro típico en pavimentos, pues corresponde a lo que son los desprendimientos y a los baches. Pues ahí simplemente podríamos comentar que estos desprendimientos tienen que ver con el mal diseño de la mezcla asfáltica, la mala compactación que puede tener esta o la presencia de agua. De hecho, si hay algunas pequeñas fisuras sobre el pavimento, el agua acaba penetrando, la carga no deja de pasar, de manera continua siguen pasando esos ejes que son agresivos, que son los ejes sencillos, duales, tándem y tridel, y que van a hacer que el pavimento, al final de cuentas, se acabe degradando y generando grandes desprendimientos y baches como los que se muestran en la imagen. Y el caso que nos ocupa y que se va a platicar con mayor detalle a lo largo de la plática es lo asociado al agrietamiento por fatiga. Cuando pasan los ejes, estos llevan muchas de las veces carga por arriba de lo reglamentado y al final de cuentas todo eso tiene que ver con lo que son esfuerzos y deformaciones. ¿Qué va a pasar? Ese gran esfuerzo que se está presentando entre el contacto del neumático y el pavimento va a ser transmitido hacia niveles inferiores, de forma tal que si el pavimento no está diseñado de manera adecuada, pues va a acabar presentando problemas y específicamente agrietamientos en la carpeta asfáltica. ¿Qué sucede? Que esas deformaciones que se presentan en la fibra inferior de la carpeta asfáltica, si son demasiadas o son rebasadas por los niveles de esfuerzos que está transmitiendo el eje vehicular, comenzará el agrietamiento a presentarse con un agrietamiento ligero. A través de la aplicación de las caras pasará este agrietamiento a ser moderado, o el caso extremo que conocemos como un agrietamiento en piel de cocodrilo. Para conocer el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica desde el punto de vista fatiga, es necesario conocer lo que se conoce como ley de fatiga o función de transferencia, donde esta función de transferencia, pues simple y sencillamente es el número de ciclos que se requiere para que falle el elemento mecánico y que es igual a un parámetro K1 por la deformación en tensión que se vive justamente en la fibra inferior de esa carpeta asfáltica y elevado a un exponente negativo, que en este caso es K2. A lo largo y ancho de la red carretera, pues esos vehículos muchas veces, insisto, van excedidos en pesos, propiciando justamente las deformaciones permanentes y el agrietamiento por fatiga. Esas deformaciones permanentes, insisto, ya lo comentaba, son irrecuperables. Ahí va a estar el problema. Y el agrietamiento por fatiga,
Si no se tiene una buena mezcla asfáltica, pues tendremos problemas prontamente en nuestro pavimento. Para ilustrar lo que es el mecanismo de fatiga, aquí en la imagen estoy presentando una figura donde en el eje de las ordenadas se suele presentar lo que es el módulo de rigidez de la mezcla, y en el eje de las abscisas se presenta el número de ciclos que se aplica durante un ensayo de fatiga. Ahí en la curva que se ve en azul, estamos viendo cómo va disminuyendo el módulo de rigidez de manera rápida en las primeras decenas o centenas de ciclos de carga. Y esto tiene que ver con una fase que se conoce como fase 1 o calentamiento. Y esta degradación está asociada, pues, justamente a la disipación de energía que se presenta durante el ensayo. Después viene una zona prácticamente lineal, que es la zona 2 o la de fatiga, donde en el mejor de los casos hay una lenta evolución del daño y que es causado por la creación de microfisuras en el interior de la mezcla. Y finalmente se puede llegar a esa fase 3, que es el conocido como fase de ruptura, donde en el mejor de los casos el elemento mecánico puede estar fallando. Hay diferentes criterios que nos permiten evaluar a la fatiga que se está presentando en una mezcla asfáltica, pero muchos autores coinciden en que se puede tomar un criterio al que se le conoce como criterio clásico. Este criterio clásico de fatiga se define como el número de ciclos que se requieren para que el módulo de rigidez de la mezcla asfáltica disminuya hasta en un 50% de su valor inicial. Considerando que el módulo de rigidez inicial de la mezcla asfáltica es el que corresponde al ciclo número 50 durante la aplicación de una prueba. Para llevar a cabo pruebas de fatiga en mezclas asfálticas, en este caso en vigas, hay dos maneras fundamentalmente para realizar o ejecutar la prueba de fatiga. En el caso de la izquierda es cuando se maneja la prueba con un esfuerzo controlado. Es necesario resaltar de que en todas las pruebas de fatiga, al final de cuentas el material, por la solicitación que se está aplicando, por la carga que se está aplicando, el material se está deteriorando. El material cada vez va a resistir menos. Y en el caso de la imagen de la izquierda, con esfuerzo controlado, yo podría estar pensando en realizar, por ejemplo, un ensayo con un esfuerzo controlado de 800 kilopascales. ¿Qué va a pasar en esa mezcla? Pues se va a comenzar a deformar, pero como está sufriendo daño, cada vez el daño va a ser mayor, de tal forma que va a haber un momento en el que ese elemento mecánico, por el hecho de que el esfuerzo está siendo mantenido de manera constante y es controlado, pues el desplazamiento se va rápidamente y el elemento acaba fallando, se acaba rompiendo ese elemento mecánico, y es por eso que en el mejor de los casos se evita ese tipo de pruebas en el laboratorio, porque por un lado se está protegiendo además al equipo mismo, que suele ser un equipo de alto costo. Y en el caso de la deformación controlada, que es lo que regularmente se hace en todos los laboratorios y que es lo que hacemos aquí en el instituto, son con deformación controlada. Si son con deformación controlada, voy a decir un número, por ejemplo, 400 microdeformaciones. Durante todo el ensayo, ese elemento mecánico está sufriendo esa deformación de 400 microdeformaciones. Es evidente que como se está controlando la deformación, el esfuerzo que se está aplicando a través de los ciclos va disminuyendo, de tal forma que al final de la prueba, dicho elemento mecánico no se rompe, pero sí se considera que tiene fisuras y hasta grietas si se prolonga el ensayo hasta un número tal de aplicaciones que pudieran ser decenas o centenas de miles de aplicaciones de carga, e incluso millones de aplicaciones de carga, donde estas aplicaciones de carga de algún modo están simulando el paso vehicular que se lleva a cabo allá en campo.
Para la ejecución de las pruebas de fatiga, se seleccionaron materiales de buena calidad, se le hicieron todas las pruebas de calidad a los agregados y al asfalto y a la mezcla asfáltica como tal, para tener una mezcla asfáltica que nos permitiera fabricar esas vigas que son las que ensayamos aquí en el laboratorio. Esas vigas tienen una dimensión de 380 milímetros de longitud, 63 milímetros en ancho y 50 milímetros de altura. Las pruebas, insisto, fueron con deformación controlada y los niveles de deformación, para este caso, fueron entre 300 y 700 microdeformaciones. La frecuencia que se aplica es de 10 Hz. El volumen de vacíos en la mezcla asfáltica es de 6% más o menos 0.5. En la norma AISTO T321 se señala que los ensayos de fatiga se realicen a 20 grados Celsius, pero como estamos hablando del efecto de la temperatura, se hicieron ensayos y es a 20 y a 30 grados de temperatura. ¿Cuáles son los parámetros que se miden? Fundamentalmente, esfuerzo y deformación, porque al final de cuentas, la relación de ese esfuerzo a la deformación es lo que nos va a dar nuestro módulo de rigidez en la mezcla asfáltica. Aquí en la pantalla estoy presentando un ensayo que corresponde a 20 Celsius, 10 Hz de frecuencia, 400 microdeformaciones, y vemos cómo va disminuyendo el módulo de rigidez, cómo se va degradando la mezcla a través de la aplicación de carga. El módulo de rigidez inicial nace prácticamente con un valor de 6,000 megapascales y si nos apegamos al criterio clásico, cuando este módulo tenga un valor de 3,000 megapascales, pues se dice que ha prácticamente fallado y esa falla ocurriría, para este caso, en 250,000 aplicaciones de carga. Se puede ver que el ensayo se continúa y podríamos aplicar muchas más aplicaciones de carga para ver qué está pasando realmente en el elemento. En las siguientes imágenes estoy presentando diferentes curvas que corresponden a diferentes niveles de deformación. En el caso de la izquierda, en la figura de la izquierda, son ensayos que se realizaron a 20 grados Celsius. En el caso de la derecha, son ensayos que se realizaron a 10 grados Celsius. Y por ejemplo, aquí podríamos, en la parte de la izquierda, checar algunas de las pruebas que corresponden, por ejemplo, a 400 microdeformaciones, que es una referencia que suele hacerse en el área de mezclas asfálticas o en el diseño de pavimentos. Esas 400 microdeformaciones, vemos cómo va disminuyendo el módulo de rigidez a través de la aplicación de carga y estamos viendo que para que se cumpla con el criterio clásico se requieren algunos cientos de miles de aplicaciones de carga. Por ejemplo, podríamos señalar algún valor, 500,000 aplicaciones de carga a 400 microdeformaciones. Si yo hago un análisis similar, pero para el caso de 10 grados Celsius y a 400 microdeformaciones, corresponde a la figura de la derecha y que será la curva naranja. Si yo reviso cuáles son o cuántas aplicaciones de carga se requieren para que se produzca el daño pegándome al criterio clásico, pues a lo mejor estoy viendo que aquí se requieren del orden de las 150,000, 160,000 aplicaciones de carga. ¿Qué significa esto? De que en temperaturas más frías, lo estamos viendo, 10 contra 20, el material se está dañando más con menor número de aplicaciones de carga. Y no sucede esto cuando los ensayos fueron realizados, por ejemplo, a 30 grados Celsius. Y ojo, aquí estamos viendo que el módulo de rigidez inicial es muy diferente a los anteriores. Aquí, por el hecho de que la mezcla asfáltica se encuentra a 30 grados Celsius, el módulo de rigidez está naciendo prácticamente en 2,700 megapascales. La mezcla como es más suave.
es más flexible, por lo tanto menos rígida y es capaz de soportar más niveles de aplicaciones de carga para ciertas condiciones de deformación. Y por ejemplo, estamos viendo aquí que a 600 microdeformaciones, que es una prueba más exigente si se compara con las 400 de la lámina anterior, pues están requiriendo para que se produzca el daño en el elemento 200, 300,000 aplicaciones de carga, de tal manera que tiene sus bondades o sus ventajas el hecho de que la mezcla asfáltica, en el mejor de los casos, pudiera estar trabajando a temperaturas arriba de los 20 grados, que es la que muchas veces se maneja como referencia. Aquí en la lámina estoy presentando 3 curvas a diferentes temperaturas, 10, 20 y 30 grados, y estamos viendo cómo varían los módulos de rigidez. Insisto, para la temperatura a 10 grados Celsius, el módulo de rigidez disminuye drásticamente. ¿Qué quiere decir? Que con algunas cuantas decenas de miles de aplicaciones de carga, este elemento está fallado. Y no ocurre esto para el caso de las temperaturas de 20 o 30 grados, donde prácticamente vemos que las curvas tienden a hacerse horizontales de modo tal que pueden soportar muchos cientos de miles de aplicaciones de carga. Ahí en el recuadro de la derecha estoy poniendo cuáles son los módulos de rigidez inicial para las diferentes temperaturas. 9,700 para 10 grados Celsius, 6,000 para 20 grados Celsius y 2,700 para 30 grados Celsius. Y estamos viendo que el número de ciclos para que se produzca la falla es mucho mayor. Por ejemplo, en el de 30 grados Celsius, que son 700,000 aplicaciones de carga, contra 170,000 para temperaturas de 10 grados Celsius. Lo interesante aquí es de que se pueden tener o se pueden determinar unas leyes de fatiga o funciones de transferencia. ¿Y en qué consiste esto? En la figura de la izquierda tenemos diferentes puntos. ¿Qué significa? Que fueron diferentes ensayos que se realizaron a diferentes niveles de deformación y en cada uno de ellos, lógicamente, se obtuvo el correspondiente número de ciclos para que se produzca la falla. Se pone se pone en la figura, se determina la ecuación y ahí la estamos presentando para el caso de 20 grados Celsius. En la parte de la derecha es algo similar, pero se están presentando las diferentes funciones de transferencia para esas temperaturas de 30, 20 y 10 grados Celsius con frecuencias de 10 Hz. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar la herramienta que tenemos aquí en el instituto, que se llama IMTPAPE, en su versión 3.0, y que nos permite analizar o diseñar estructuras de pavimento. Ahí en la pantalla simple y sencillamente estoy poniendo algunas características que tienen que ver con la composición vehicular. Se mantuvo esa composición fija. En este caso tenemos un 74% de vehículos ligeros, un 3% de vehículos de automóviles y el complemento, que es el 23%, son vehículos de carga. En el recuadro de la derecha, la herramienta IMTPAPE nos concentra el nivel o el número de ejes que se van a estar aplicando a lo largo de la vida de este pavimento y que en este caso se está considerando para 15 años. Se presentan ahí, insisto, los ejes sencillos, duales, tándem y trídem. Para trabajar con la herramienta IMTPAPE, lógicamente necesitamos hacer una propuesta. Pues ahí está una sección estructural típica. Son 5 capas: carpeta asfáltica, base granular, subbase, subrasante y el medio semi-infinito, con sus correspondientes espesores, 10, 20, 30, 40, y algunos módulos. En el caso de la carpeta asfáltica, 4,000 megapascales. En el caso de los granulares y las terracerías, son módulos resilientes, 350, 250, 180 y 120 megapascales. ¿Qué vamos a hacer? Con la composición vehicular que ya propusimos, con esta sección estructural, vamos a analizar
cómo se comporta nuestro pavimento, pero en la herramienta del IMTP aparece una pestaña que tiene que ver con los modelos de deterioro, donde dice modelos de deterioro en la parte superior. Vamos a ver un punto donde dice avanzado. En el caso de avanzado es donde vamos a introducir nosotros manualmente esas ecuaciones que ya sacamos o que ya conocemos de nuestra mezcla asfáltica, en este caso, de esos ensayos que realizamos, insisto, a las diferentes temperaturas, 10, 20, no, 10, 20 y 30 grados Celsius. Para analizar al pavimento, también tenemos la posibilidad de escoger lo que se conoce como espectro de carga. En cuanto al nivel de carga o espectro de carga, tenemos varias posibilidades. Escoger, por ejemplo, un espectro que se conoce como legal, otro como ligera sobrecarga, alta sobrecarga o muy alta sobrecarga. En el caso que nos ocupa, simple y sencillamente presento lo que corresponde al análisis de alta sobrecarga y podemos ver en la figura de la izquierda cómo para el caso de los ejes en tándem y en trídem, pues hay áreas importantes a la derecha de la carga legal, a la derecha de esa línea naranja que estamos mostrando ahí en la pantalla, de forma tal que ya lo hemos dicho, hay ejes que van excedidos en carga y que van a causar un daño excesivo a nuestro pavimento. En la parte de la derecha tenemos la sección que ya se comentó, están los correspondientes espesores, los módulos asociados a cada una de las capas, y lo que se va a hacer es lo que se conoce como un análisis espectral. Se hace el análisis espectral y se va a encontrar una vida que está asociada a fatiga y a deformación permanente. Para el caso que nos ocupa, ambos casos, fatiga y deformación permanente, deben de cumplir con 15 años. Pero además, se tiene otra sección o otra pestaña en la misma herramienta IMTP, donde se maneja un aspecto probabilístico de forma tal que en el mejor de los casos es recomendable que se introduzcan unos valores que se conocen como coeficiente de variación y confiabilidad, porque al final de cuentas, a lo largo de la construcción de la carretera hay variaciones y por lo tanto debemos de garantizar el mejor desempeño o el buen desempeño de nuestro pavimento. Ahí entonces, pues se maneja la herramienta IMTP y nos va a arrojar unos valores de vida por fatiga y por deformación permanente. Las leyes de fatiga que se introdujeron, pues son las que se encuentran en la tabla izquierda y que ya se habían mostrado en aquellas curvas que vimos hace algunas láminas. Y resulta entonces que después de haber manejado esta herramienta IMTP con esas leyes de fatiga o funciones de transferencia para un tránsito dado, si es cierto espectro de carga y ciertos valores de módulos en carpeta y granulares y de subrasante, tenemos la posibilidad de ver cuál es la vida que va a presentar nuestra sección de pavimento si se manejaran las funciones de transferencia para 10 grados Celsius, 20 o 30 grados Celsius. Y estamos viendo en la tabla de la derecha que esa sección en todos los casos definitivamente cumplieron con la deformación permanente, que era 15 años. Pero no fue así para el caso de fatiga, de forma tal que para este caso particular, esa sección cumplió con los 15 años pensando en fatiga, pero no fue así para el caso de ley de fatiga a 20 grados Celsius y ley de fatiga a 10 grados Celsius, porque estamos viendo valores de 4.9 y 7.9 años. ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente esas mezclas que se trabajaron en frío o ese pavimento que va a estar trabajando en condiciones adversas, frío, pues va a sufrir mayores daños por agrietamiento y por fatiga. Ya para terminar, pongo aquí en la pantalla
algunas líneas donde simple y sencillamente digo que la vida, la fatiga depende de la temperatura. Estamos viendo que a temperaturas frías, el pavimento, desde el punto de vista de agrietamiento, dura menos, desde el punto de vista de temperatura, 30 grados Celsius, soporta más aplicaciones de carga. Las funciones de transferencia son necesarias para conocer definitivamente el comportamiento mecánico de las mezclas asfálticas y definitivamente cómo se van a comportar nuestros pavimentos que diseñamos y construimos allá en campo. Y es necesario seleccionar adecuadamente los materiales que conforman a esa estructura de pavimento. Muchas gracias por su atención y estoy atento a alguna pregunta que haya por parte del público. Instituto Mexicano del Transporte.